Muy buenos días. Buenos días, profe. Gracias por responder. Bueno, estamos en cálculo integral, sección 108. Son las 8:03 y hasta ahora solo tengo un alumno. Bueno, Rodrigo, te cuento que esta semana vamos a hacer repaso, bueno, hasta donde alcancemos, y si ya alcanzamos a repasar todo lo necesario, seguimos adelante, ¿ya? Em, Vamos a continuar con la modalidad que nos instruyó la universidad, que era de 20 por 10, es decir, 20 minutos de la clase, de mí impartiendo la clase, y unos 10 de unos pequeños recesos. ¿Ya? Vamos a seguir esa modalidad. Y bueno, te agradezco por conectarte. Y voy a comenzar entonces con el repaso. Si bien ya he repasado bastante, en, con ustedes presentes, al menos ya repasé más de una vez lo que era áreas y volúmenes de integral definida. También repasé con los alumnos presentes lo que era de integrales impropias. Y lo último que vi con alumnos presentes fue sucesiones, ¿sí? Así que eso es lo que voy a repasar el día de hoy, ya que eso lo repasé en las cápsulas que subía a internet, pero que no tenía alumnos cuando estaban en paro, ¿ya? Voy a continuar con eso, voy a volver a repasar sucesiones, ahora asumiendo que hay alumnos presentes. Independiente de que solo tenga uno, ya el paro se terminó, así que agradezco a Rodrigo por conectarse. Voy a buscar el documento para que lo vayamos viendo. Si Rodrigo tiene alguna consulta, aquí estoy como siempre para que me la pueda hacer. Como ahora somos solo dos, si quiere me lo puede hacer por audio nomás. Ok, profe. Bien, voy a compartir pantalla y vamos a ir viendo lo que corresponde a sucesiones. Bien, este documento ustedes ya lo tienen hace bastante rato, así que como es un repaso, voy a volver a verlo. Cualquier consulta, como siempre, simplemente me la hace saber. Ok. Voy a verlo de manera más simple, con términos más sencillos, no tan específicos, ya que, como dije, este documento ya lo vi en clase con alumnos, así que va a ser un repaso eh, más rápido. Bien. Entonces, una sucesión, esto pasamos ya, digamos, a la última unidad del curso, series, ¿sí? Pero antes de ver series es necesario ver sucesiones para involucrarse en el mundo de las series. Y una sucesión en términos matemáticos no es muy lejano lo que uno tiene por concepto cotidiano de sucesión, de algo que sucede en cierto orden. ¿Ya? Entonces, en términos matemáticos no se aleja mucho de eso. Lo que quiere decir son elementos matemáticos que están ordenados y que uno puede identificar en qué orden están. Puede identificar cuál es el primer elemento, cuál es el segundo, cuál es el tercero, ¿sí? Eso en términos muy simples. En términos ya más analíticos, de lo que se trata una sucesión es simplemente una función cuyos dominios son los naturales y cuyo recorrido van a ser los números reales, ¿sí? En este caso, por ahora, vamos a considerar que los naturales empiezan del 1. En algunos textos se habla de que los naturales empiezan en el 0, ¿ya?
Aquí vamos a decir que por ahora las sucesiones, por lo menos, vamos a considerar que parten del 1, los naturales. Entonces, una sucesión es una función que toma un natural, un número natural, le aplica alguna función que es la llamada sucesión y le da un número real. Eso es todo. Y por una cosa de convención, las sucesiones, pese a ser funciones, no se utiliza esta notación de f de n, sino que la notación f de n se reemplaza por esta notación entre corchetes de a sub n. Entonces, cuando uno quiere hablar de la función sucesión en general, ya no vamos a hablar f de n igual a, sino que vamos a hablar de corchetes a sub n igual a, solo por notación. Entonces, como dije, uno puede reconocer en una sucesión los primeros términos, los segundos, los terceros, el tercer término. Se puede reconocer fácilmente. Esto debido al orden de los naturales. Como vamos a considerar naturales desde el 1 y el dominio de una función sucesión son los naturales, partimos del 1, luego el 2, luego el 3 y así sucesivamente. ¿Bien? Entonces, cuando queremos hablar de la función aplicada en 1, como ya dijimos, nuestra notación para sucesión ya no va a ser fd, así como está escrito acá, sino que va a ser con el término a sub y un índice. En este caso, para denotar el primer término, vamos a decir a sub 1. El segundo término va a ser a sub 2. El tercer término a sub 3. Y así, sucesivamente, valga la redundancia, vamos a ir denotando los términos que componen esta sucesión. ¿Sí? Entonces, los términos que van a componer nuestra sucesión los vamos a denotar por la letra A, o C, o B, siempre son las primeras letras del alfabeto en minúscula, ¿ya? Y con subíndices, donde el subíndice me va a indicar la posición que tiene ese número en la sucesión. Entonces, si me está mostrando el término, digamos, B sub 5, me están hablando de una sucesión general B sub n, y me está mostrando el quinto término, al ser el B sub 5. ¿Sí? A este término, a sub n, se le denomina el enésimo término, obviamente, y a la sucesión completa, como ya dije, la vamos a denotar con el a sub n, pero entre corchetes. Esa va a ser nuestra sucesión completa. Entonces aquí tenemos unos ejemplos. En esta sucesión en estas sucesiones nos piden encontrar los primeros 4 términos. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a la definición de sucesión. Como su dominio son los naturales, partimos del 1. Entonces, si me piden los primeros 4 términos, el primer término es el 1, sería a sub 1. Y como mi sucesión se representa por esto, digo 3 más menos 1 elevado a 1. Y aquí está. Ese representa mi primer término. Y si desarrollo esa operación, que es bastante sencilla, obtengo el número 2. Entonces, el primer término de esta sucesión es el 2. Si quiero el segundo término, a sub 2, entonces el n ahora se reemplaza por 2. Tendría 3 más menos 1 elevado a 2. Es decir, este término. Nuevamente tengo que resolver esta operación y resulta ser 4. Es decir, el término segundo de esta sucesión, el segundo término es el 4. Y el 3 sería a sub 3. En este caso, tengo 3 más menos 1 en paréntesis y todo eso elevado a 3. Nuevamente se resuelve la operación y en este caso da el 2. Aquí se repite, pero da lo mismo. Aquí estoy viendo el tercer término. Eso puede suceder. El tercer término de esta sucesión es el 2 también. ¿Sí? Eso puede pasar, no hay ningún problema. Y para el cuarto término, tengo que reemplazar el n por el 4.
Me queda 3 más menos 1 elevado a 4. Y resolver la operación me da 4. Entonces, esta sucesión, como observamos, su primer término es el 2, su segundo es el 4, su tercero es el 2, su cuarto es el 4, y ya vamos viendo la tónica de esta sucesión que parece que se va a ir repitiendo intercaladamente el 2 y el 4. ¿Sí? Eso solo por el hecho que el menos 1, que está aquí entre paréntesis, está elevado al mismo n, al n que me determina el término de la sucesión. Entonces, al ser un negativo, va a ir cambiando solamente su signo. Nada más en este caso. 1 elevado a cualquier cosa va a seguir siendo 1. Aquí la diferencia la va a dar el signo. Si estamos elevando un número impar, me va a quedar negativo. Y si estamos elevando un número par, me va a quedar positivo. Entonces, este es un ejemplo de sucesión. Aquí tenemos otro, lo mismo. Como les dije, las sucesiones se pueden denotar con las letras que inician el alfabeto, siempre en minúscula, y con el subíndice y entre corchetes. Eso me está indicando, así como cuando en cálculo uno ve funciones reales, uno suele ver f de x igual a, y tiene un polinomio, y tiene una función racional, o una trigonométrica. Ya. Aquí en vez de decir f de x igual a, uno dice entre corchetes la sucesión b sub n igual a, y entre corchetes coloca la sucesión. Ahí me está indicando que los términos de la sucesión se van a encontrar de esta manera. Entonces lo mismo. Si quiero los primeros 4 términos, reemplazo primero el 1. Entonces me queda 1 dividido 1 menos 2 por 1. Ahí está. Y si resuelvo eso, voy a obtener mi primer término. En este caso da menos 1. Si quiero obtener el segundo término, ahora el n lo reemplazo por el 2. Si quiero obtener el tercero, lo reemplazo por el 3 y así. Esa es la forma de encontrar los términos de una sucesión cuando nos piden. Y aquí hay otro ejemplo. Quiero detenerme en el ejemplo D porque es un poco distinto, ya que habla de una sucesión recursiva o recurrente. ¿Cuál es la diferencia? Tenemos una sucesión de sub n. Una sucesión recursiva o recurrente, la diferencia es que nos dan el primer término, o a veces nos dan el primer término y el segundo, ¿verdad? Nos dan, supongamos aquí, nos dan el primer término de la sucesión. Nos dicen que el primer término es 25, o sea, esta sucesión parte en 25. Y nos dan la forma de encontrar el resto de los términos, cuya fórmula va a depender del término anterior, ¿sí? O del término que nos dieron. Eso se llama una sucesión recursiva o recurrente. Nos dan el primer término, o el primero y el segundo, o el primero y el segundo y el tercero, y luego nos dan una fórmula para encontrar todos los demás, cuya fórmula va a depender o bien del término anterior, de su antecesor. Por eso aquí aparece d sub n más 1, se encuentra como d sub n, o sea, el antecesor, menos 5. O la fórmula va a depender de los términos que nos dieron, ¿sí? De eso se trata una sucesión recursiva, nada más. Entonces aquí en este caso nos dicen que la sucesión parte en el 1, o sea, perdón, parte en el 25. De 1 es igual a 25. Entonces, 25. ¿Qué pasa si queremos el de sub 2? Entonces nos concentramos aquí en esta fórmula. Aquí nos muestra cómo encontrar los otros términos. Pero n parte de lo natural y no nos dice nada más. Entonces no nos dice para n mayor o igual a algo. Nos dice solo n. Entonces uno sabe que los n parten en 1. Entonces reemplazo en 1. Si n vale 1, aquí tengo 1 más 1, 2. Es decir, tendría el d sub 2. Fíjense que si yo reemplazo el 1, entonces voy a tener el d sub 2, el segundo término. ¿Cómo se obtiene ese término? Se obtiene de d sub n, o sea, en este caso, ¿cómo reemplacé el n? Con el 1, d sub 1 menos 5. ¿Cuál es el d sub 1? 25. Entonces 25 menos 5, 20. Este es mi segundo término.
El tercero, ¿cómo tengo el tercero? Si aquí reemplacé en 1 para obtener el d sub 2, ahora reemplazo el 2 para obtener el d sub 3. Porque si reemplazo n en 2, me queda 2 más 1, 3. Obtengo el d sub 3. Que va a ser igual al d sub 2, porque el n lo reemplacé por 2. D sub 2. ¿Qué obtuve en d sub 2? 20. Entonces 20 menos 5 me va a dar el d sub 3. Me va a dar el tercer término. ¿Sí? Y así se sigue encontrando los siguientes términos. Y esta es la definición de límite de una sucesión. ¿Sí? Así como en funciones reales uno podría calcular el límite de una función real, aquí podemos calcular el límite de una sucesión. ¿Sí? Podemos observar que ciertas funciones pueden tender a cierto número. Cuando tienden a un número específico, vamos a decir que la sucesión converge, y en caso contrario, la sucesión va a diverger. ¿Ya? Esta, como les dije en su momento, esta definición es simplemente para que la conozcan. ¿Ya? No se, en los cursos de ingeniería de la universidad no suele trabajarse con ella, solamente para que ustedes sepan cómo es, pero no se trabaja mucho con esto, ¿ya? Yo les puedo explicar en términos simples que lo que quiere decir esta definición, que está escrito aquí en palabras y que está escrito aquí en dibujos, es simplemente que queremos ver que a partir de un término muy grande de la sucesión, si ya sabemos que la sucesión tiene un orden, tiene primer elemento, segundo elemento, tercer elemento, etcétera, a partir de un elemento muy grande, o sea, el elemento, voy a inventar el A sub 1000, por ejemplo, un término muy grande en el puesto 1000, si de ahí en adelante, esta sucesión la podemos ir encerrando en esta franja que aparece acá. Entonces, si los términos que le siguen al A sub 1000 no se me escapan de esta franja, podemos observar entonces que esta sucesión va a converger. Esa es como la idea de esta definición formal, pero nada más. Y las propiedades de los límites de las sucesiones aquí están y no se escapan a las propiedades que tiene el límite en las funciones. Si observan, también separa sumas y restas, también separa multiplicaciones, también saca constantes y separa divisiones. Obviamente en el caso de la división, con el alcance que la sucesión que esté como denominador no sea cero, no sea la sucesión constantemente cero, ni que su límite sea cero, ¿no? Para no estar dividiendo por cero, obviamente. Y también, al igual que los límites de funciones, si el límite existe, este va a ser único. Ahora cabe preguntarse cómo calculamos el límite de sucesiones, porque el límite de funciones sabemos calcular, pero de sucesiones será lo mismo. Entonces este teorema es muy importante, porque en términos simples, ¿qué nos quiere decir? Aquí nos quiere decir que si tenemos nuestra sucesión a sub n y tenemos una función de variable real tal que conocemos su límite, ¿sí? Y tenemos nuestra sucesión y sabemos que esta sucesión, lo que significa esto, coincide con la función en los naturales. O sea, la sucesión, como sabemos, su dominio son los naturales. Entonces, el término a sub 1, voy a inventar a sub 1 es igual a 20, tengo una función que si yo la evalúo en 1, me da 20. Entonces coincide. Ya la sub 2 de esa sucesión vale 40. Entonces, esa misma función, si yo la evalúo en 2, también me da 40. Y así pasa con todos los naturales que yo evalúe. A eso me refiero con que la sucesión coincida con la función término a término en los naturales. Si eso ocurre, entonces yo puedo afirmar que el límite de la sucesión también es L. Esto, en términos simples, ¿qué significa? Si usted va a calcular el límite de una sucesión, ¿sí? La puede asociar a una función y calcular como si fuera el límite de una función. Así de simple. ¿Sí? La puede ver como si fuera una función y calcula el límite. Y eso ya se sabe.
del cálculo diferencial, eso ya se sabe. Por ejemplo, acá tenemos esta sucesión, que en cálculo se define este límite como el número de Euler. Eso por definición. Una de las definiciones del número de Euler es esta. Entonces, ¿qué observo? Lo explico mi teorema anterior. Veo que si yo aquí al x le reemplazo el 1, ¿verdad? Obtengo lo mismo que si reemplazo el 1 en mi sucesión. Si yo aquí en el x reemplazo el 2, obtengo lo mismo aquí que en la sucesión. Si reemplazo el 3, obtengo lo mismo que si reemplazo el 3 en la sucesión. Y así. Entonces esta función coincide con la sucesión cuando yo la aplico en los naturales. Entonces yo la puedo ver como esta función y digo que entonces este límite simplemente es, porque es lo mismo, solo que en los naturales. ¿Sí? Este fue el ejemplo 1 de sucesiones que vimos, que era para encontrar los primeros 4 términos. Aquí falta un 2, falta un 2 acá, porque esta sucesión comenzaba con el 2 si se acuerdan. Era 2, 4, 2, 4 y así, se iba alternando. Esta sucesión no tiene límite, ¿sí? Porque no converge nada. Uno pareciera que va a ir siempre al 2, pero después se salta el 4. Después uno dice, va a ir al 4, pero después se vuelve a saltar al 2. Y luego de nuevo al 4, y al 2 y al 4. Así, salta de un número a otro. Entonces sabemos que cuando una función también salta de un número a otro, decimos que el límite no existe. Entonces en este caso la sucesión decimos que tampoco existe el límite. En este caso decimos que diverge. ¿Sí? En este caso tenemos esta sucesión y vemos que se puede asociar como una función, si no hay ningún problema. Si yo tomo la función x dividido 1 menos 2x y la evalúo solo en naturales, coincide con esta sucesión. Entonces yo la puedo trabajar como si fuera una función. Y calculo su límite. Y ocupo todas las técnicas para calcular límite de esto. ¿Sí? A eso se refiere el teorema en términos simples. No es nada más que eso. Podemos aplicar las técnicas que aprendimos en cálculo diferencial para cálculo de límites de funciones reales, se pueden aplicar para los límites. ¿Sí? No, en estos cursos no se les va a mostrar nada tan descabellado que no puedan aplicar los límites de funciones. Y aquí teníamos otro ejemplo de límite de una sucesión, que aquí también, para que vean lo que acabo de decir es cierto, aquí dice L'Hopital. ¿Sí? Entonces yo puedo tomar mi sucesión como L'Hopital solo existe para funciones reales, o sea, cuyo dominio sean los reales o subconjunto de los reales. Ya voy a trabajar con el límite de la sucesión, pero la voy a escribir con X. Voy a asociar la función a esta sucesión. La voy a escribir con X. Entonces, como me va a dar un límite indeterminado, recuerden que las formas indeterminadas son varias, creo que son como 6 o 7, como 0 elevado a 0, 1 elevado a infinito, infinito dividido a infinito, 0 dividido 0, infinito por 0. ¿Sí? Ahí creo que me quedan algunas todavía por nombrar, pero esas son las formas indeterminadas que uno aprende cuando estudia límites de funciones. Y cuando uno no conoce la derivada, calcular esos límites son un poco más difícil, porque uno tiene que recurrir a trucos algebraicos, a propiedades del logaritmo, son un poquito más complejo. Pero cuando uno después conoce la derivada, esos problemas se hacen muy fáciles porque nos entrega la regla del L'Hopital. Con el pequeño gran detalle, que el L'Hopital solo se puede aplicar cuando la forma indeterminada me da infinito dividido infinito o 0 dividido 0. Solo ahí lo puedo aplicar. En los otros no. ¿Sí? En este caso da infinito, ¿sí? Si comillas evaluamos en infinito, observamos que aquí nos da infinito y abajo también nos da infinito. Entonces podemos aplicar L'Hopital.
El hospital, ¿qué me dice? Si eso ocurre, si se encuentra con esas formas indeterminadas, bueno, calcule la derivada del numerador y divídalo por la derivada correspondiente del denominador. ¿Sí? Aquí lo único que recuerdo es cuál es la derivada de una función exponencial en una base cualquiera. Ahí está. ¿Sí? Y el hospital también nos sirve porque dice que si vuelve a ocurrir, o sea, en este caso vuelve a ocurrir, si se reemplaza entre comillas, infinito acá en el numerador vuelve a dar infinito y en el denominador vuelve a dar infinito. Entonces, infinito dividido infinito. Volvemos a aplicar el hospital que me dice tome la derivada del numerador, en este caso 2, y divídalo, en este caso, por la derivada de este denominador. Y ahora sí podemos decir que el límite es 0. Entonces, como el límite de esta función es 0, vamos a afirmar que el límite de la sucesión, que coincide con esta función en los naturales, también es 0. Aquí, ojo, recordar que el L'Hopital no es una regla de la división para la derivada. No es eso. L'Hopital me dice, considere su fracción y derive su numerador y denominador aparte. O sea, el numerador y su derivada sigue siendo un numerador. El denominador, al derivarlo, sigue siendo el denominador. ¿Bien? No confundir con la regla de la división. Ya, pasaron los 20 minutos, así que voy a hacer el pequeño receso de 10 minutos y luego retomamos con este repaso. Cualquier consulta, como siempre, recuerden, me la hacen saber por el chat.
Bien, ya pasaron los 10 minutos de receso, así que continuamos con el repaso de sucesiones. Bien, entonces ya que sabemos cómo calcular el límite de sucesiones, hay algunas herramientas que nos van a ser de gran utilidad. Por ejemplo, este teorema nos dice que dada una sucesión, si sabemos que el valor absoluto de la sucesión le calculamos el límite y nos da 0, entonces podemos afirmar que el límite de la sucesión original también va a ser 0. ¿Sí? Esto nos dice, repito, que si conocemos una sucesión y a ella le aplicamos el valor absoluto y le calculamos el límite y nos da 0, entonces el límite de la sucesión original también va a ser 0, no al revés. No nos dice que si esto es 0, entonces el límite del valor absoluto es 0, ¿ya? Porque eso no tiene ninguna utilidad. Está diciendo tomar el valor absoluto. Entonces, ¿para qué nos sirve este teorema? Nos sirve para estas sucesiones que son alternadas en cuanto a signo, ¿ya? Como dije hace un momento, solo que en ese ejercicio no se notaba en cuanto a signo propiamente tal, pero cuando uno tiene el menos 1 elevado a n, lo que esto me está otorgando es simplemente un signo, ¿sí? Porque como dije, el 1 elevado a cualquier número sigue siendo 1, pero como es menos 1, aquí lo que nos está indicando es que le está dando un signo a cada elemento, ¿sí? Entonces cuando ustedes calculen, no sé, los primeros 4 términos de esta sucesión, vayan reemplazando el 1, luego calculen cuánto da, luego el 2 y calculen, van a ir notando que cada término que vayan encontrando va a tener signos opuestos intercaladamente, ¿sí? El primero probablemente va a ser negativo, el segundo término va a ser positivo, el tercer término negativo, el cuarto positivo y así, ¿sí? Aparte de cambiar los números, van a cambiar sus signos, ¿ya? Entonces, para este tipo de sucesiones aplicamos este teorema. Si le colocamos aquí el valor absoluto de esta sucesión, nos ahorramos el problema del signo, porque el valor absoluto, ¿cuál es su gracia? Es que me arroja el positivo de todo. Entonces ya no me interesa el signo que tiene, porque si es positivo lo mantengo igual y si es negativo lo dejo positivo. Entonces al aplicar el valor absoluto me va a quedar simplemente esto. Y este límite es muy sencillo, es 0, simplemente, ¿sí? Entonces, por lo tanto, aplicando el teorema, calculamos el límite del valor absoluto y nos dio 0. Entonces podemos afirmar que el límite de la sucesión original también es 0. Esa es la gracia, digamos, de este teorema. Y esto se va a aplicar para todos estos tipos de sucesiones que van a tener sus elementos con signos intercalados. Negativo, positivo, negativo, positivo, ¿sí? Y eso ocurre cuando tenemos un menos 1 elevado a n. El n obviamente va a depender del número natural que vayamos evaluando. Vamos a tener entonces un menos 1 elevado a n que esté multiplicando a la sucesión. Cuando esté multiplicando, esto le va a otorgar signos a la sucesión en cuestión. Por ejemplo, en este caso, lo mismo. Si observan y evalúan en 1, van a tener aquí un número, pero aquí va a quedar negativo. Entonces el número que obtengan le va a quedar negativo. Si reemplazan el 2, aquí les va a quedar un número. Pero menos 1 elevado a 2 es número par, entonces va a quedar positivo. Como 2 es un número par, aquí queda positivo. Entonces ese número queda positivo. Y así van a tener los signos intercalados. Entonces, aplicamos valor absoluto a esta sucesión. Se nos elimina este menos 1 que nos otorga signo, porque valor absoluto me deja todo positivo. Y me queda solo esto. ¿Qué sabemos de esto? Este límite es 1. Entonces, ¿yo puedo decir algo del límite de la sucesión original? No, no puedo decir nada, porque el teorema me dice, si el límite del valor absoluto da 0, usted puede afirmar que el límite de la sucesión original es 0. Si da otra cosa, no puede decir nada. En este caso nos dio 1, entonces no podemos decir nada de este límite, ¿sí?
Y con esta unidad de series, como yo les dije en su momento, entramos a un terreno un poco distinto del cálculo. Hasta ahora todo ha sido, valga la redundancia, llegar y calcular. Nos dan una integral y hay que calcularla. Nos dan un límite y hay que calcularlo. Nos dan una función y hay que derivarla, hay que hacer un cálculo, hay que integrarla. Todo ha sido llegar y calcular cosas. Cuando uno entra a series, la cosa es un poco distinta y en muchos casos ni siquiera se puede calcular algo. No podemos calcular el límite de una asociación, no podemos calcular el límite de una serie. No podemos calcular una serie, en verdad, ¿no? En términos técnicos, una serie. Pero vamos a tener teoremas que nos van a indicar si esa sucesión o esa serie va a converger o no. No vamos a saber a qué número, no vamos a poder calcularlo, pero sí vamos a poder afirmar si lo hace, si converge o diverge. ¿Ya? Entonces esta materia es un poco distinta, requiere otro tipo de análisis a lo que han estado viendo, ¿ya? Para que no se asusten, porque así se trabaja. Entonces, por ejemplo, acá calculamos un límite y nos dio claro, nos dio un número, pero no podemos decir nada de esta sucesión, porque el teorema no nos dice solo si esto nos daba cero. Como no nos dio cero, no puedo decir nada. ¿Ya? Entonces, para no acostumbrar, para no, perdón, asustarse cuando se enfrentan a un ejercicio y no puedan calcular exactamente su límite. Va a pasar mucho. ¿Ya? Bien. También en funciones se vieron estas propiedades. Cuando uno estudia cálculo diferencial, se muestran propiedades de las funciones. Si son crecientes, si son decrecientes, si son acotadas, si son periódicas, si son par o impar. Y todas esas propiedades se ven en cálculo diferencial. La sucesión, hacer una función, hereda algunas de esas propiedades. ¿Ya? En este caso hablamos de la monotonía, que no quiere decir nada más distinto que si la sucesión es creciente o la sucesión es decreciente. ¿Sí? O sea, si es creciente, cada uno de sus términos va a ser mayor a su antecesor, mayor o igual. O si es decreciente, la sucesión y cada uno de sus términos va a ser menor a su antecesor, menor o igual. ¿Sí? Entonces, si eso ocurre, la sucesión es creciente o decreciente. Y en el caso de esta, como la vimos al principio, que se alterna entre 2 y 4, está todo el rato alternándose entre 2 y 4, entonces esta función no es monótona, porque no es siempre creciente y tampoco por otro lado es siempre decreciente. Sube y baja constantemente, sube y baja. Entonces no es monótona, no es ninguna de las dos. ¿Sí? Y aquí una de las formas, más que ver el detalle, explicarles en términos simples que para saber si una sucesión es creciente o no, esto es como, digamos, el camino largo a la antigua, que uno podría saber si es creciente o no. ¿Ya? Pero vamos por lo más simple, o sea, esa es la gracia, encontrar siempre la forma más fácil de hacer las cosas. Lo que podemos hacer es tomar nuestra sucesión y tomar la sucesión que está asociada a esta sucesión para cada natural. O sea, en este caso sería 2x dividido 1 más x. ¿Verdad? Tomar esa función. Y gracias al cálculo diferencial y la herramienta de la derivada, aprendimos que podemos determinar la monotonía de la sucesión, de la función en este caso, conociendo su derivada. Es decir, tomamos la función, la derivamos una vez. Si es positiva, decimos que es creciente. Si es negativa, la derivada, decimos que es decreciente. Entonces, una forma de ver si la sucesión es creciente o no, tomamos la sucesión, le asociamos su función, la derivamos y vemos qué signo tiene esa derivada. Si la derivada es positiva, nuestra sucesión es creciente. Si la derivada es negativa, nuestra sucesión es decreciente. ¿Sí?
como dije, otra de las propiedades que hereda la sucesión que viene de la función es lo de acotamiento. Acotado, en términos sencillos, no es más que nuestra sucesión esté como encerrada en cierta franja en el plano, ¿ya? Entonces, si está acotada por abajo, uno dice que es acotada inferiormente. O sea, si no disminuye de un número, si no pasa de un número por abajo. Si está acotada por arriba, uno dice que está acotada superiormente. Y cuando está acotada por los dos lados, o sea, tanto por arriba como por abajo, uno dice simplemente acotada, sin apellido, ¿ya? Solo acotada. En este caso, todas las sucesiones que vimos en el ejemplo anterior son todas acotadas, están todas dentro de este par de números que se muestran acá. Eso lo pueden comprobar ustedes dándole valores para que vayan viendo qué forma tiene y vean que nunca se escapan de estos números que aquí aparecen. Bien, ahora, en una sucesión, ¿de qué nos sirve saber si es acotada y de qué nos sirve saber si es creciente o decreciente? Bueno, como les dije hace unos instantes, eh, en este terreno del cálculo, no siempre se puede calcular porque no siempre es fácil llegar y calcular. Entonces a lo mejor podemos enfrentarnos a una sucesión que a simple vista no parece compleja, pero no se le puede calcular el límite de manera fácil, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Este teorema nos dice que si la sucesión es acotada y monótona, o sea, es creciente o bien es decreciente, entonces esta sucesión converge. ¿A qué converge? No lo sabemos, ¿ya? Este teorema solo nos entrega la información asegurándonos que si una sucesión es acotada y monótona, entonces converge, ¿sí? Y hay que empezar a acostumbrarse a este tipo de teoremas en esta área, ¿sí? Aquí no podemos llegar y calcular, pero sí podemos decir ciertas afirmaciones. Entonces, por ejemplo, bueno, hay casos en que uno va a saber esto, va a saber que es acotada, va a saber que es monótona, entonces va a saber que converge y además va a saber a qué converge, porque puede ser fácil encontrar su límite, ¿ya? Pero este teorema es mucho más genérico, entonces en el caso en que uno simplemente conozca estas dos cosas y sepa que converge, nada más, ¿sí? Entonces aquí en esta sucesión, 1 dividido n, esta sucesión cumple con ambas cosas, es acotada y es monótona, ¿sí? Es acotada porque por abajo no va a ser nunca cero, entonces no va a ser, si no es cero, nunca va a ser menor que cero, no pasa del cero. Y por arriba no pasa del 1, ¿ya? Entonces está entre 0 y 1. Y es monótona porque esta sucesión es decreciente, estrictamente decreciente. Entonces cumple con las dos cosas, entonces sin necesidad de calcular el límite uno puede decir esta sucesión converge. Ahora, distinta la pregunta sería ¿a qué converge? En este caso sería muy fácil calcularlo porque el límite de esto es 0. Entonces aquí uno sabe que converge a 0. Esta sucesión, por ejemplo, sin necesidad de calcular el límite, uno puede saber que diverge porque, por un lado, es monótona. Sí, esta sucesión es creciente, pero no es acotada, ¿sí? Esta sucesión en este caso es acotada inferiormente, pero no superiormente. Y aquí el teorema dice que es acotada, sin apellido. Y yo dije que una sucesión es acotadas, a secas, cuando lo es tanto por arriba como por abajo. Aquí no lo es por arriba, entonces no converge, es decir, diverge, ¿sí? Y esta sucesión, menos 1 elevado a n, es acotada, no está entre menos 1 y 1 todo el rato, menos 1 y 1, pero no monótona, ¿sí? Porque no es creciente ni tampoco es decreciente, es alternante. Entonces, por el teorema decimos que diverge.
aquí tenemos los ejercicios de la sección, pero antes de eso quería repasar estas propiedades. ¿Sí? Estas son propiedades importantes del límite de funciones. ¿Sí? Pero ya que nuestro teorema, uno de los teoremas vistos, nos dice que podemos considerar la función asociada a la sucesión cuando nos fijamos solo en los naturales. Entonces es útil refrescar la memoria con las propiedades del límite de funciones, que nos pueden servir para aplicar ahora a sucesiones. ¿Sí? Entonces aquí, por ejemplo, si tenemos esta expresión donde x, obviamente en este caso, como estamos hablando de funciones, x siempre va a ser un número real, r es un racional positivo, o sea, una fracción positiva, y c es cualquier número. Entonces, el límite de esto es 0. ¿Sí? Y asimismo, cuando el x es negativo, sí vamos a menos infinito. Y entonces esto, si nos encontramos con una sucesión que podemos asociar a una función de esta forma, también podemos aplicar esto. ¿Sí? Bien, esto también es importante porque cuando tenemos funciones racionales, las funciones racionales recordemos que son aquellas que tienen polinomio en el numerador y polinomio en el denominador. Cuando ocurre eso, el límite lo podemos encontrar muy fácilmente sabiendo estos 3 puntos. La idea de dónde viene esto es tomar el denominador, la potencia más alta, y dividir tanto numerador como denominador por esa potencia más alta. Y ahí uno calcula el límite. ¿Ya? Pero la otra, que es como digamos llegar y mirar, uno mira y puede saber eh, el límite de una sucesión, en este caso de una función, viendo los grados del polinomio, tanto del denominador como del denominador. O sea, tengo una función racional. Si el grado del polinomio del numerador es menor estricto que el grado del denominador, entonces ese límite inmediatamente es 0. Si el grado del polinomio del numerador es exactamente igual al grado del polinomio del denominador, entonces el límite de esa función, cuando x tiende a infinito, es el cociente entre los coeficientes dominantes. ¿Cuáles son los coeficientes dominantes? En este caso, se le llama así a los coeficientes que acompañan a la potencia de, de mayor grado, ¿sí? A la potencia más alta. Entonces, supongamos que el numerador tiene 3x cuadrado más 3x más 1. La potencia más alta es x cuadrado. ¿Quién acompaña a esa potencia más alta? El 3. Entonces se le llama el coeficiente dominante. ¿Sí? Entonces cuando en una función racional, tanto numerador como denominador, tiene un mismo grado, el límite inmediatamente son esos numeritos. El número que acompaña la potencia más alta del numerador dividido al número que acompaña la potencia más alta del denominador. ¿Sí? Y 3, en el caso en que el grado del numerador, el polinomio del numerador, sea mayor, estricto, que el grado del denominador, entonces inmediatamente el límite de esta función se dice que es infinito, por eso que no existe, se dice que se va a infinito. Y esto lo podemos aplicar en las sucesiones. ¿Sí? Y acá hay otros 2 límites especiales que nos pueden servir para calcular a veces límites de sucesiones. Bien, pasaron ya los 20 minutos. Vamos entonces por la segunda tanda de receso de 10 minutos.
Bien, pasaron ya los 10 minutos de receso. Quedan los últimos minutos de clases. Quiero dejar estos minutos para consultas, si alguien tiene dudas, de la materia que acabo de repasar. Los ejercicios prefiero verlos el día jueves, ¿sí? Los dejamos el jueves para ver los ejercicios que están ahí escritos. Y quiero dejar este tiempo para las consultas. Para los que llegaron más tarde, les repito que la información que tengo es que esta semana va a ser de repaso. Cuando terminemos el repaso vamos a seguir avanzando. Y las fechas de evaluaciones de la Facultad de Ingeniería ya las entregó, la Escuela de Ingeniería. Así que en cualquier momento del día las voy a subir al récord para que conozcan ustedes las fechas. ¿Ya? Voy a estar aquí conectada hasta que se acabe la hora de clase, hasta las 9:30. Si alguien tiene cualquier duda, me la hace saber por chat y lo conversamos. Chao, profe.
Bien, me llegó una pregunta por chat que lamentablemente no me parpadeó la pestaña del chat, así que lo vi hace poco. Respondo y si no, en la próxima clase nuevamente respondo la pregunta a la persona que me la hizo. Me preguntaron qué materia nos falta para rendir la prueba 2. Les comento que somos la sección que está más, no sé si adelantada con la materia, pero estamos bien, estamos al día. Entonces, la prueba que falta se va a cortar por la sección que tenga menos materia, ¿ya? Así que por el momento estamos bien, para que no se preocupen de eso, ¿ya? Entonces, por ahora sigue siendo áreas y volúmenes, lo más probable es que también se agreguen las integrales impropias, ¿ya? Pero eso. Bien, son las 9:30, se acabó la clase y nos vemos el día jueves.